Estamos en Mesa Central. El repunte de la inflación anual en el mes de agosto de 4.9% es la tasa más alta desde el mes de marzo y ha hecho que el rendimiento de las tasas de interés en términos reales disminuya. Para analizar el tema me acompañan Jesús Ugarte y Baude Barrientos. Bienvenidos. Susi, ¿qué tal? Buenas tardes, Susi. Baude. Bueno, este repunte sabemos que fue principalmente debido al incremento de los precios de los energéticos, algunos productos agropecuarios, pero esto supera las expectativas de lo que esperaban los analistas. Se esperaba una desaceleración, ¿cierto? Sí, vimos, Susi, por ahí tenemos un gráfico que nos muestra la tendencia, lo que ha sido el incremento de precios de enero a agosto de este año. Vimos los primeros 5 meses del año una desaceleración, incluso una velocidad mayor a lo previsto, digamos de enero a mayo, y a partir de junio claramente se ve en el gráfico un rebote, una tendencia de aceleración derivado, como tú lo señalabas, motivado principalmente por el encarecimiento de los energéticos. Estamos hablando de la gasolina, el tema de las gasolinas, el diésel, gas natural. Y mira, aquí vemos claramente la tendencia después de un año, un cierre de año muy fuerte en materia de incrementos de precios. ¿Te acuerdas que hablábamos de que el cierre de diciembre se había dado el incremento más alto en 13 años? Bueno, vemos a partir de enero una tendencia de desaceleración e, insisto, a una velocidad más pronunciada de lo esperado, esto hasta el mes de mayo. Sin embargo, a partir del mes de junio, aquí podemos ver, después del 4.51% anual, a partir de junio empieza la aceleración, el rebote de la inflación, ¿no? ¿Qué viene con esto, Susi? Pues bueno, creo que es muy claro que ante esta aceleración de la inflación, este rebote y la expectativa de que se mantenga lo que resta del año, aunado al incremento en tasas que habrá de ser la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay que recordar que el 26 de septiembre tiene su reunión de política monetaria. Prácticamente un 96% de los analistas encuestados por Bloomberg dan por hecho de que la Reserva Federal va a aumentar en 25 puntos base la tasa de interés. La llevaría de un rango de 1.75 a 2 a a uno nuevo de 2 a 2.25%. Esto va a obligar a que Banco de México haga lo propio, el Banco Central aquí en México, e incremente la tasa de interés, su tasa de referencia, de 7.75 a 8%. Ya no lejos, Susi, de aquel 8.25% que tuvo en agosto de 2009, ¿no? Ese año de la influenza, de la crisis, etcétera, ¿no? Baude. Sí, eso sí, como acabas de comentar, bueno, en julio, recordando un poco, se reportó una inflación de 4.81%, en agosto 4.90%. Desde mayo, como lo vimos en la pantalla, han estado aumentando de manera constante, ¿no? el crecimiento de los precios. El problema son la cuestión de los energéticos, pero también hay otro problema social, aparte de las tasas de interés, es algo que está abonando a la inflación, son las expectativas. ¿Por qué las expectativas? El nivel de incremento de los salarios contractuales en agosto fue de 5.5%. En julio había sido 6.2%. ¿Y por qué es este nivel? Porque en México tenemos una inflación de costos. En Estados Unidos vas a decir, bueno, en Estados Unidos también está aumentando la inflación, pero la inflación en Estados Unidos es diferente, o sea, es inflación de demanda. En México, como acabo de decir, es la cuestión de los energéticos, ya comentaste la cuestión del agro, pero también se están generando una serie de presiones. Además de los salarios contractuales, también está el hecho de que en diciembre viene el incremento, bueno, el previsible incremento de los salarios mínimos en la frontera, que va a ser el doble, ¿no? O sea, no van a ser los 10, 20 centavos o del 5 o 6%, ¿no? Sino va a ser el doble, y eso también te genera la formación de expectativas. Esto está creando un pequeño caldo de cultivo para la inflación. Y de hecho, el Banco de México, por alguna razón, en el nuevo portal del Banco de México, lo primero que ponen, lo despliegan. El objetivo prioritario de Banco de México es mantener una inflación baja y estable. Y que ahora se espera hasta el 2020, ¿no? Se incorpora a la mesa Jonathan Ruiz, bienvenido. Gracias. Pues, ¿cómo ves estas presiones inflacionarias, sobre todo ahora con el cambio de gobierno que ya mencionaba Baude en el mes de diciembre, en el que se aumentarán los salarios mínimos en la zona de la frontera? Así como el gobierno tiene o tendrá potencialmente alguna
influencia en los salarios, recordemos que también buena parte de la inflación se debe a precios controlados por el gobierno. No quiero decir que sea recomendable, no estoy aquí haciendo, ni estoy en calidad ni en posición de hacer ningún tipo de recomendación, pero es previsible, pues, que también pudieran contener la inflación por la vía de tarifas eléctricas, gas LP, gasolinas, que influyen en gran medida dentro de la inflación, ¿no? Entonces, eso puede ser que de alguna manera el gobierno empiece a intervenir o al menos tener la intención de intervenir para contener la inflación. Eso por un lado. Ahora, recordemos que hay una nueva forma de medir la inflación que contempla otros elementos con una mayor ponderación, casos tan curiosos, por llamarlo de alguna manera, como el alimento para animales domésticos, perros, gatos, ¿no? Que cada vez gana más peso en la actividad económica. Exactamente, que te habla de un cambio en la sociedad y que evidentemente empieza, digo, si antes estábamos al pendiente del tomate, el chile y la cebolla, pues ahora habrá que estar al pendiente también de las croquetas, ¿no? Sí. Okay. Porque también tienen un peso en la inflación y si ese tipo de alimentos, no solo eso evidentemente, sino el cambio, digamos, en este modo de medir, empieza a influir también en una inflación, habrá que medir todavía, tenemos que entender cómo comportarnos ante eso, ¿no? ¿Coincides, Chucho, que se podría controlar de cierta manera la inflación con este control de precios que mencionaba Jonathan? Yo digo, sí coincido en parte, pero no es fácil. Comentaba Baude, vienen algunos factores de riesgo para la inflación en los próximos meses. Está el aumento que deberá hacerse del salario en el sector automotriz. Recordarás que es uno de los compromisos del gobierno de México en el acuerdo bilateral con Estados Unidos. Tienes eso, tienes el aumento también, que es una promesa de campaña y de Andrés Manuel López Obrador, de subir el salario en la frontera. Va a seguir también, creo que no hay de dónde pueda menguar el incremento de los energéticos. Creo que esa es una variable que va a seguir pesando de forma considerable. De hecho, los energéticos, si revisamos la canasta básica, tiene un peso de un 10% dentro de la canasta básica, ¿no? Con que se mide el índice de precios. Entonces, por darte un dato en el caso de los energéticos, en lo que va del año, primeros 8 meses del año, de acuerdo con datos del INEGI, la gasolina magna ha aumentado casi 18%. Digo, lo hemos visto quienes vamos a menudo a la gasolinera, a la estación, vemos ese incremento. Aunque no vayamos. El caso de la Premium, casi 14%. En el caso del gas natural, quienes utilizan el gas natural, más de 8%. Entonces, una variable esta, aunada al salario, aunado al incremento en tasas por parte de la FED, pues sí permiten avisorar un panorama difícil en lo que resta de los próximos meses y vendrá una política restrictiva del Banco de México, ¿no? De hecho, dos incrementos más de tasas por parte del Banco de México. El primero, el 4 de octubre, 86% de los analistas dicen que Banco de México va a aumentar en 25 puntos base la tasa de referencia. Con esto se iría de 7.75, que aquí lo tenemos en la pantalla, Susi, se iría a 8%, decía hace unos minutos, no lejos del 8.25 en que se ubicó en aquel agosto de 2009, un año difícil, estábamos en plena crisis a nivel mundial, crisis financiera, estábamos con la influenza. ¿No? Agosto de 2008, ¿no? Agosto 2008. No se alcanza a ver en la gráfica, pero no se alcanza a ver, pero sí es antes de julio 2009, está agosto, como referencia a agosto 2008. Entonces, sí, un escenario difícil. También con el tipo de cambio prevén volatilidad. Volatilidad, todavía. Lo que pasa es que no hay todavía en el tema comercial, no hemos visto todavía muy claro que Canadá se vaya a sumar. Creo que eventualmente lo hará el acuerdo trilateral de libre comercio con México y Estados Unidos, pero no lo vemos muy claro todavía. Viene también un factor que va a generar volatilidad del tipo de cambio, son las elecciones, no hay que olvidar, las elecciones de Estados Unidos en noviembre próximo. Sí, esta serie de presiones, sí van a incidir en que Banco de México tenga que aumentar las tasas de interés el próximo 4 de octubre, lo que comentaron Jesús, en un cuarto de punto, ¿no? Pero esta situación de inflación, yo creo que ya se veía venir, ¿no? Porque con los cambios, el hecho, al cuestionar al presidente del INEGI sobre los cambios, al dar una mayor ponderación a los energéticos, pues él reconoció que fue por la medición, ¿no?, que se hace en las encuestas de gasto, por el gasto, ¿no? Entonces, los analistas lo interpretaron como que
ahora iba a haber una mayor volatilidad de inflación. El hecho de que le estés dando un mayor peso a la inflación, a la inflación no subyacente, es lo que estamos pagando este precio. O sea, no es nada nuevo, es algo que sí se veía venir, pero sí va a incidir en que se restrinjan en las condiciones crediticias, o sea, vulgo la tasa de interés entre unos días. Y yo creo que tal vez algunas personas de nuestra audiencia se preguntarán, bueno, y ante este panorama, ¿cómo se puede preparar el ciudadano de a pie ante un escenario de mayor inflación, de mayores tasas de interés? ¿Cómo preparar su economía? Aguas con los créditos. O sea, tengan cuidado con los créditos. En este momento, digo, no es que no tomen créditos, siempre el crédito puede ser una herramienta muy buena para hacerse de un patrimonio, pero es eso, hacerse de un patrimonio. Si ahí se busca algo, que lo analicen con detalle, pero si vamos a usar la tarjeta de crédito para pachangas y salidas con los amigos, yo creo que estarán en riesgo de un endeudamiento crónico en estas circunstancias, ¿no? Entonces, pues la tarjeta de crédito, recordemos que nos ayuda a solucionar problemas, no a, pues digamos, a tener más dinero, pues eso no existe, ¿no? Claro, como conclusión lo tomo, conclusiones. Una alternativa, bueno, en esta última pregunta que haces, sería decirle a aquellos usuarios que tienen, sobre todo tarjetas clásicas, acercarse al banco, decirle, señor banquero, ¿de qué forma puedo reestructurar mi deuda para pagar menos intereses? En lugar de estar pagando una tasa de interés del 56% anual, oye, pues, ¿por qué no me la bajas a 30%? ¿No? O sea, y si te ahorras un montón de dinero. Sí, Susi, evitar, yo sugeriría, coincido con Jonathan, hay que evitar las deudas. Si no se justifica la inversión del proyecto en el que vayas a incursionar, evita las deudas. Y pues sí, veo un escenario de cierre de año difícil, creo que va a ser un inicio de año complicado para la próxima administración, de aceleración de la inflación, de una reducción en el crecimiento económico. Digo, se han venido deteriorando pues los indicadores macroeconómicos, entonces sí va a ser un inicio retador, un inicio difícil para la nueva administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Bien, pues un inicio de la nueva administración, un inicio de año complicado, sobre todo por los indicadores macroeconómicos, ya lo estaremos platicando en este espacio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis a Mesa Central.